cerrarlo. Perdón. No lo voy a empezar a grabar. Fernando Marías se acaba de volver a editar La Luz Prodigiosa, que ha sido una película, que ha sido su primera novela, que ha sido también su primer premio, y uno leyéndola pareciera ser que, bueno, ha sido como una ensoñación del autor y que ojalá fuera cierto, ¿verdad? Bueno, la verdad es que esa premisa que yo planteo, que la posibilidad de que Federico García Lorca no hubiera muerto la noche de su asesinato y hubiera sobrevivido, evidentemente sería maravilloso que hubiera sobrevivido en las condiciones en las que había vivido hasta entonces, ¿no? Pleno de Claro. lucidez, de fuerza, de energía. Claro, yo planteo un homenaje muy peculiar en el cual el personaje de Federico pues queda malherido por causa de las balas, pierde la memoria, queda reducido a un estadio prácticamente vegetal, y es así donde el personaje protagonista de la novela lo encuentra, lo cuida, lo salva la vida, y a partir de ahí se desarrolla una historia entre ambos. Claro, que Lorca se hubiera salvado es un sueño que todos hemos tenido, pero que se hubiera salvado para poder iniciar el camino del exilio, para poder continuar con su obra, para poder vivir, en definitiva, para haber tenido otra vida. Pero yo quise hacer esta especie de balada poética y desgarrada en la que Lorca es una especie de metáfora de lo que es matar, a la persona. Se mata también no solo su cuerpo, no solo sus ideas, no solo su fuerza, sino también su mente, su capacidad de crear, y en definitiva todo aquello que en el futuro podría haber hecho. Eso es lo verdaderamente trágico de cuando alguien muere por un acto de violencia. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que la muerte de Federico García Lorca se parece mucho a la de Víctor Jara, y uno empieza a pensar por qué mataron a semejante persona, y uno cree también que estaba el tema de la envidia, digamos, ¿no? Esta envidia por estas personas tan libres, tan geniales, que iban a estar muy por encima de ellos, ¿no? Bueno, eso sin que iban a estar por encima de ellos, sin duda, de hecho ya lo estaban. Pero yo creo Claro. que al final una de las prioridades, tal vez no escritas, pero evidentemente señaladas y planificadas del fascismo, es matar la cultura, matar a las personas que detentan la cultura, matar a las mentes creadoras que incitan a pensar, a reflexionar y por tanto a enfrentarse al fascismo, ¿no? Eso es así, y efectivamente no había pensado la comparación con Víctor Jara, pero ciertamente algo de eso hay, un símbolo de cultura, de rebelión, de lucha, pues evidentemente conviene exterminarlo, es necesario exterminarlo. Hay que pensar que la actividad de Federico en España, no solamente su poesía, no solamente su obra teatral, sino también, por ejemplo, la actividad que desarrolló con La Barraca, en la que recorría los pueblos haciendo funciones teatrales en aquellos lugares donde no había teatros, pues evidentemente es una militancia por la cultura que es maravillosa para la cultura, pero muy peligrosa para quien está en contra de la cultura. Recientemente se murió un ídolo popular en Argentina, que fue Diego Maradona, y la gente decía que había sido un poco como la muerte de Perón, que iba a pasar muchas semanas hasta que la noticia se hiciera tolerable. Hay muchísima gente que todavía no se le hace tolerable la muerte de Federico García Lorca, ¿no? Pareciera ser que uno, leyendo su novela también pasa eso, ¿no? Diciendo, es increíble que hayan matado a semejante persona. Es que, claro, si una persona muere en su proceso natural de vida, es decir, Claro. un gran escritor, un gran creador, en fin, cualquier personaje destacado, muere dentro de su proceso natural, por vejez, por muerte natural, de alguna forma es más fácil asimilarlo. Yo creo que ocurre exactamente igual con las personas de nuestro entorno queridas. Un padre, una madre muere con 90 años dentro de su proceso natural de vida, por ejemplo, pues es mucho más fácil de llevar que alguien que muere trágicamente en plena juventud. En el caso de Federico es que se dan una serie de circunstancias oscuras y terribles, porque él en primer lugar vuelve de Madrid a Granada. Simplemente si se hubiera quedado en Madrid habría sobrevivido. Fue una especie de deseo
tal vez un poco infantil, muchos lo habríamos hecho, decir, vuelvo a mi casa, vuelvo con mi familia, estoy más amparado que en Madrid. Curiosamente, pues en Madrid las circunstancias, no sabemos lo que habría pasado con él, pero desde luego habría estado a salvo al menos durante un tiempo. Entonces, claro, la circunstancia de que llega a Madrid, es detenido en esas circunstancias en las que él tenía amigos poderosos que podían haberle ayudado y sin embargo los azares quisieron que eso no pudiera darse, de manera que siempre parece más doloroso y provoca más desgarro decir, esta persona, si las circunstancias hubieran sido solo un poco favorables, se habría salvado. Pero parece que era como una gran conspiración del destino para que eso ocurriese. Y yo creo que eso lo hace más doloroso todavía. Eso y pensar la enorme obra que tenía todavía por delante por desarrollar. Hay que pensar que es un hombre que muere con 38 años y que presumiblemente su madurez, su plenitud como creador, pues todavía no había llegado. Es decir, yo creo que vistos cómo eran sus últimos años de creación, pues podemos imaginar que en los como mínimo 20, 25, 30 años más, pues habría desarrollado una grandísima obra, que, consecuencia lógica de la que ya había desarrollado hasta antes de su muerte. Entonces, claro, todo eso pues no dejamos de lucubrar, de pensar cómo habría sido sí, qué habría pasado sí, y eso yo creo que provoca una desazón todavía mayor. Sobre todo porque además tampoco ha aparecido su cuerpo, digamos. Claro, Entonces, en ese sentido, también estamos siempre a la expectativa de que aparezcan sus restos. lo que pasa es que eso ya cada vez yo creo que se difumina más en el horizonte. Sí, es La cierto. idea, claro, la última vez, hace no mucho tiempo, se intentó de una manera que parecía la más solvente, la más resuelta, que parecía la definitiva. Realmente se concibió la esperanza de decir, esta vez va a aparecer el cuerpo de Federico. Y tampoco apareció. No apareció, con lo cual, pues por una parte está esa historia no cerrada que permanece y por otra parte es curioso que cuando ocurre una cosa así, una frustración así, la leyenda se acrecienta continuamente. Es decir, creo que si lo medimos solamente en términos de la grandeza de su leyenda, probablemente si el cuerpo hubiera aparecido en el último intento, pues bueno, de alguna forma ya la historia de la muerte de Lorca habría ido por otro lado y ya su leyenda tal vez se habría detenido, se habría bifurcado. Pero al no aparecer, pues continuamente esa pregunta de ¿dónde está el cuerpo? Pues nos la hacemos todos, evidentemente. Bueno, le voy a preguntar algo que no tiene que ver con el libro, pero que me obliga un poco a preguntar qué piensa usted del fascismo, sobre todo del fascismo en España, teniendo en cuenta de que, bueno, ahora está Vox, hay una derecha bastante fuerte en España y pareciera ser que la dictadura dejó muchísimos legados, ¿no? Sí, lamentablemente llegamos a la conclusión, lo sospechábamos, empezamos, creo que es un tema que ahora es muy habitual de conversación en España, cómo nos pareció los que la vivimos en la juventud. Yo en el momento de la transición tenía 17 años cuando comenzó, cómo lo vivíamos como algo limpio, cómo lo vivíamos ingenuamente, diciendo, bueno, ya ha pasado, la dictadura ha pasado, ahora hay una hermosa, alegre, bulliciosa democracia que nos gustaba, que nos daba alegría, que nos llenaba de felicidad, y cómo poco a poco empezamos a sospechar algunas cosas que no eran tan claras, cómo vimos algunas cosas que no nos gustaban, cómo vimos cómo se había resuelto, por ejemplo, el tema de ahora de la todavía hoy debatida memoria histórica, cómo pudo cerrarse de esa manera diciendo, bueno, se plantea de un plumazo una amnistía que deja todo limpio y a partir de ahora todo es limpio y bonito cuando todavía quedaban muchísimos asesinatos por resolver. De hecho, siguen sin resolver los cuerpos tirados por las cunetas de nuestra geografía, a los que yo opino que Federico representa como su máximo exponente, como el máximo recordatorio de que todavía están ahí, pues eso no se resolvió nunca y sigue sin resolverse. Ya han pasado 40 años y claro, cuando uno va madurando y va comprendiendo cosas, pues se ve que efectivamente el fascismo, la dictadura de Franco dejó muchas cosas atadas, dejó muchas ramificaciones, dejó mucho legado y mucha herencia que todavía continúa hoy. Y yo creo que de alguna forma esta eclosión estremecedora de la extrema derecha que se vive en España en estos momentos, no solo en España, creo que es en Europa, en todo el mundo, Sí, de por alguna manera supuesto. eso está latiendo en todas partes, pero
En España yo pienso que es porque ahora hay un envalentonamiento de la derecha más extrema. Creo que durante, tal vez, digamos, si echamos la vista a 20 años atrás, pues tal vez ahí puede parecer que, digamos, todavía no se atrevían a asomar de esa manera, ¿no? Seguían haciendo todos, seguían estando ahí, seguían siendo los mismos, pero de alguna forma estaban un poco más discretos, más apagados. Y poco a poco, por desgracia, la historia del siglo, de este siglo XXI que llevamos, que está permitiendo que afloren los fascismos otra vez, pues está dándoles fuerza y está dándoles poder. Y por mucho que queramos ser optimistas y decir, bueno, en las próximas elecciones veremos si el partido de la extrema derecha en España baja o se comienza a disolver, yo tengo esa esperanza por una parte, pero por otra parte pienso que no será tan fácil y pienso que todavía queda mucho camino por recorrer. Por eso es tan importante la memoria histórica y la memoria en general. Y yo pienso que es necesario recordar las cosas que fueron, es necesario tenerlas muy claras para que no vuelvan a ocurrir. Que pienso que si las nuevas generaciones quedan inadvertidas respecto a los riesgos del fascismo, pues no les preocupará tanto, pensarán que las cosas se pueden dejar impunes, pensarán que no importa, y por supuesto que importa porque al final vemos en la figura de Federico García Lorca lo que es el fascismo, es matar pistola en mano a la cultura y a todo el que tenga una idea distinta. Y eso no lo podemos perder de vista porque podemos un día arrepentirnos y decir cómo no reaccionamos, cómo no lo vimos venir, cómo no nos pusimos en marcha para reaccionar con esa poderosa arma que tenemos, que es nuestro voto en las urnas, y que a veces cuando se ven ascensos de este tipo, pues uno se decepciona y piensa cómo es posible que no haya más gente que reaccione contra aquello que destruyó este país durante tanto tiempo y que destruyó la cultura, destruyó la libertad de pensamiento, la libertad de educación y tantas cosas más, ¿no? Claro, destruyó también, yo lo miro con estos ojos de democracia y de libertad, y a veces pienso que las dictaduras también dominaron a gente ignorante también, a gente, no sé, no lo puedo aceptar, digamos, sobre todo también teniendo en cuenta que la cultura tiene una gran importancia, digamos. Claro, es que el gran, Es el tema. Claro, es que el gran enemigo del fascismo y de las dictaduras y de la brutalidad y de la barbarie es la cultura. Quiero decir, cuando una persona lee, se piensa, aprende, escucha a uno y a otro, desarrolla la capacidad de pensar por sí mismo y por tanto de criticar y por tanto de darse cuenta de lo que es verdad y lo que es mentira, comienza a ser alguien peligroso porque ya no es tan fácil engañarlo, tiene su propia capacidad de reflexión, tiene su propia capacidad de criticar y de comprender quién le quiere engañar, quién le quiere robar, incluso quién le quiere arrebatar lo principal, que es la libertad, el deseo de expansión, esa libertad que es lo que al final todos quienes la hemos disfrutado y vivido y sentido sabemos el infinito valor que tiene. Entonces, la cultura es el gran enemigo del fascismo, lo ha sido siempre a lo largo de toda la historia. Destruir la cultura ha sido una prioridad del fascismo y por eso tenemos esa historia, por eso la ignorancia es tan fácil aliado del fascismo. Tan sencillamente se suma solo con tres consignas, tres golpes de bandera dados al viento y tres palabras dichas en voz alta y fáciles de comprender, que es lo que de pronto puede conseguir que alguien apoye esa ideología en la que lo que hay detrás es el deseo de extirpar la libertad hasta sus máximas consecuencias. La última pregunta es que La Luz Prodigiosa, hace 20 años que se editó, ¿cómo ve usted esta nueva reedición, teniendo en cuenta que ha escrito varios libros más? ¿Cree que resiste? ¿Cómo ve la prosa, su pluma, digamos, ¿no? Bueno, es un libro que evidentemente es la primera novela que escribí. Yo creo que ahora la habría escrito mejor, quiero pensar, Ajá. 30 años después. Pero también es verdad que es un libro que me gusta mantenerlo como está, porque yo creo que hay una especie de, yo diría, una lealtad al primer lector. Aquel primer libro que escribí con todos sus fallos, tuvo en un momento un primer lector que lo leyó
y que pudo decir, pues bueno, este libro está muy bien, me gusta la historia, me gusta la idea, está mejor o peor escrito, pero la historia me gusta. Entonces creo que haberlo cambiado a lo largo de los años habría sido complicado. Yo hice una revisión cuando la primera, cuando se planteó hacer otra edición hace ya muchos años, hice una primera revisión pues para quitar algunas cosas que estaban, que yo creo que eran muy, muy primitivas, ¿no? Pero a partir de ahí el libro lo he dejado tal cual, porque me parece que los libros son el bagaje y la biografía de los escritores. Y si yo sentí ese libro y me emocioné con él y le traté de dar vida con lo que sabía entonces, pues creo que hay una cierta honestidad hacia el libro y hacia el lector, dejándolo como está. Entonces, esta edición me gusta mucho porque yo ya pensaba que es un libro que, que iría poco a poco camino hacia su propia desaparición y olvido. Y sin embargo es una edición que está teniendo mucha repercusión y que me ha permitido sobre todo añadir ese epílogo que hay al final del libro, en el que cuento la larga y enorme, diría yo, peripecia de esta novela, que casi es una novela paralela, es decir, la novela La Luz Prodigiosa está ahí, pero luego tiene una historia tan compleja en la que han pasado tantísimas cosas con el libro, que casi es una novelita, una novela corta, que conviene que vaya pegada a la propia novela. Y esta edición lo tiene, lo mantiene, y además pues me permite comprender que he caminado por la vida durante 30 años acompañado por esta novela que me ha dado tantas cosas, lo cual es una reflexión pues muy gratificante también y muy bonita. Perfecto. Muchas gracias por la entrevista y que tenga muy buen día, ¿eh? Lo mismo le deseo. Gracias y buenas tardes.